Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al análisis de tu nombre o no es tu nombre y te interesa simplemente saber el origen del nombre que vamos a estar analizando hoy, Julio, Julia. Un nombre con muchísima historia, con un camino muy largo, nos va a llevar muy lejos y como ves ya me he puesto un fondo bastante. Aquí tenemos a Eneas huyendo de Troya y aquí tenemos el nombre de César, por supuesto, Julio César. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Y vamos a profundizar fundamentalmente en las implicaciones que toda la historia de tu nombre tiene para ti en este momento, en tu actualidad, que te sirva, que te haga ver cosas que tal vez todavía no ves, que te haga ver patrones inconscientes que sientes que se repiten en ti y no sabes muy bien de dónde vienen. Bien, vamos a aclarar en este capítulo todo lo que tiene que ver con tu nombre. Hoy analizamos el nombre Julio, el nombre Julia. En España en la actualidad hay más Julias que Julios. Curioso. Y como ves, el número de hombres es solamente 65.000. Es decir, con el tiempo ha descendido el nombre de hombres que se llaman Julio y ha ascendido el número de mujeres que se llaman Julia. Curioso, interesante. Lo primero que vamos a ver, como en todos los análisis de los nombres que hacemos, va a ser la etimología de tu nombre. Aquí me he puesto a Eneas con Afrodita, a ver si le veis a Eneas. Sí, con Afrodita. Y ahora vas a entender por qué estos dos personajes son muy importantes para tu nombre. Así que como ves, por un lado tenemos un núcleo de significado y de conocimiento de tu nombre que es Julio, el mes de julio. ¿Por qué se pone el mes de julio, lleva el nombre de Julio? Porque fue Julio César, lo que hizo fue en el año 46 a.C. consultó con un astrónomo de Alejandría para ajustar el calendario porque había una serie de desfases. El quinto mes de los romanos antiguos, en el que nació Julio César, lo coloca en el mes que nosotros conocemos ahora como julio, que es séptimo. También ajusta los días de tal manera que cada 4 años, como sabemos, el mes de febrero tiene un día 29. A pesar de que nosotros llevamos el calendario gregoriano, sí que todo este cambio que hizo Julio César con ayuda de su astrónomo fue muy importante. El significado de esto, para mí, lo que me dice es que hay una necesidad de cambiar el tiempo, de ajustar los tiempos. Entonces se me ocurre que en tu familia te da este nombre por el mes de julio, no solo por la belleza del mes de julio, que es como el esplendor del verano realmente, sino porque hay una necesidad de reajustar cosas en el tiempo. Entonces mi pregunta para ti, Julia, sería, ¿qué es lo que no se ha hecho en el tiempo que se tenía que hacer para que se tenga que reajustar el calendario? ¿Cuál es ese evento? ¿Cuál es esto que ha sucedido en tu familia que no se ha hecho en el tiempo que se debía? Esta sería una primera línea de significado relacionada con la etimología de julio como el mes de julio. La segunda línea de la etimología es la que relaciona tu nombre con la familia Julia, a la que pertenecía Julio César. Y no solo Julio César, sino numerosos miembros de la nobleza, de los patricios romanos, que llevaban este nombre que no era un nombre, realmente sería el apellido, ¿no? César viene de una familia que se llama los Julio, ¿sí? Realmente el nombre de César es Cayo.
pero en realidad nadie se decía por el nombre así particular. Prácticamente te decían por el tercer nombre, que es la rama de la gran familia a la que pertenecías. En este caso, a César le dicen César, es su tercer nombre, el nombre familiar específico, pero él pertenecía a una familia extensa, muy prestigiosa, ¿sí? Que se llamaban los Julio. Los Julio, por eso se llama el Cayo Julio César. Lo primero que se me ocurre pensar es que hace falta alguien grande, hace falta un conquistador, hace falta un guerrero, hace falta un político, hace falta alguien divino, maravilloso, casi inalcanzable e insuperable, como lo fue Julio César. Tu nombre te alía directamente con esta familia todopoderosa, familia noble. Entonces tengo que pensar que hay una necesidad de grandeza en tu árbol, hay una necesidad de nobleza en tu árbol y por lo tanto no ha habido grandeza, no ha habido nobleza, no ha habido esta fuerza. Puedo decir que tu árbol ejerce un gesto de grandilocuencia cuando te coloca este nombre. Sí está relacionado con la grandeza de Julio César. El día 13 de julio del año 100 a.C., hace 21 siglos, nacía Cayo Julio César. Su trayectoria vital y política marcó un hito tan trascendental en la historia de Occidente que todavía conocemos por su nombre, Julio, el mes de su nacimiento. Entonces es que no ha habido grandeza, que tu árbol necesita una renovación, necesita más fuerza, necesita más poder, ejercido por un hombre si eres Julio o por una mujer si eres Julia. Entonces, investigaría en tu árbol cuáles han sido esas circunstancias que han llevado a estas circunstancias como de decadencia en la grandeza de tu estirpe, de alguna manera, y que te van a dar la clave que tú vienes a restituir, a reengrandecer, a renovar, a crear este gran poder que creó Julio César. Soldiers, Pompey and the Senate have formally declared that Gaius Julius Caesar is an enemy of Rome. Más a más, el nombre de Julio, de Julia, está relacionado con que esta familia patricia remontaba sus orígenes al héroe mitológico Eneas, y Eneas era hijo de la divinidad, era hijo de un príncipe troyano. Fíjate que ya los romanos están llevando su filiación a la antigua Grecia, y su padre tuvo un encuentro amoroso con la diosa Venus. La familia Julia era una familia que se decía heredera de Iulo. Iulo era hijo de Eneas, el guerrero troyano que había huido de Troya, según la leyenda y según el poema de Virgilio, la Eneida, y había llegado a este territorio que luego va a ser Roma, este territorio latino, ¿sí? Y Iulo había tenido amoríos nada menos y nada más que con Venus. Entonces, ¿de dónde venían los Julio? De Venus, nada menos y nada más. De tal manera que tu nombre está emparentado al final. Este salto lo consigue hacer el poeta de la corte de Octavio Augusto, el poeta Virgilio, en su obra La Eneida. Estos poemas son poemas cultos, nacidos de un trabajo, vamos a decir así, de investigación y de gabinete, y por supuesto de altísima inspiración poética. Y de todos esos poemas cultos, tanto griegos como romanos, de todo lo que hay después de la gran épica griega, lo mejor es sin ninguna duda la Eneida. Octavio Augusto, que fue el que contrató o pagó a Virgilio, de hecho lo mantenía en la corte. Avancemos ahora hasta el año 26 a.C. y situémonos en Tarragona, precisamente, en Tárraco. En Tárraco está descansando en un paréntesis de la guerra que mueve contra los cántabros Augusto. Y Augusto escribe a Virgilio interesándose impaciente por ese poema que está surgiendo, la Eneida, y solicitándole una y otra vez
que envíe al menos un primer esbozo del poema o una parte cualquiera del poema. Le pide Augusto desde Tarragona. Para escribir esta obra, la Eneida, en la que se relaciona a la familia Julia con el héroe Eneas. ¿Por qué dirás? Pues si él es Octavio Augusto, pero él es sobrino nieto de Julio César. Fue su predecesor directo y fue, digamos, el primer emperador de Roma, el grandísimo emperador de Roma. Si quieres saber más de él, te voy a dejar aquí arriba una notificación para que puedas ver el nombre de Augusto, que lo he analizado también en este análisis de nombre que hago. Es decir, Eneas es un semidios, hijo de un mortal, un príncipe troyano, y de la diosa Afrodita. ¿Qué me dice esto de tu nombre, Julia? De nuevo, Julio. De nuevo estamos con este emparentarse con la grandeza, con algo más grande. ¿Qué es algo más grande que un humano? Pues alguien que es un dios. Julio, Julia, ¿quién es esta divinidad femenina? ¿Quién es esta figura en tu árbol todopoderosa? ¿Quién es esta mujer que ha ejercido tanta influencia? Igual en tu padre o igual en tu madre. ¿Quién es esta figura? Porque es esta de la que es por ella por la que te vas a sentir protegido. Porque en la historia de las relaciones que tiene Eneas con su madre, con Venus, Venus le salva de un montón de situaciones peligrosas, le ayuda en un montón de situaciones. Entonces te diría que si esto te está resonando, Julio, Julia, que busques y leas la Eneida, que busques y leas sobre la historia de las relaciones de Venus con su hijo. A veces las personas que son muy grandes te hacen hacerte pequeñito. Entonces mira a ver tú quién es esta madre todopoderosa, esta abuela todopoderosa y qué influencia ejerce en ti. ¿Te ayuda a ser más fuerte o te ayuda a ser más débil? Sería interesante ver cuáles son los poderes que te da esa diosa, que localices esa diosa en tu árbol genealógico y cuáles son los poderes que te da esta diosa. El tercer núcleo de significado por el que nos guiamos en la etimología tiene que ver con esta idea de la juventud. Porque la palabra, como has visto, se refiere más bien a la barba que le sale al jovencito cuando empieza su movimiento hormonal, como la primera barba. Entonces, por un lado, tanto si eres hombre como si eres mujer, lo que está buscando tu árbol es esa juventud, esa fuerza viril, atenta Julia, el comienzo de esta fuerza por la que va a salir el pelo de la barba. Entonces, lo que se me ocurre pensar es que tu árbol, ha perdido un adolescente, ha habido un muerto, un jovencito muerto en la adolescencia, probablemente hombre, o sea, hay un muerto idealizado y un poco tu nombre lo que viene a traer es esa fuerza, a recuperar esa fuerza que se ha perdido con este niño muerto. Si eres mujer, se te está pidiendo que hagas paso en tu interior a esa primera fuerza viril. Las mujeres Julia me da a mí la sensación de que son mujeres con mucha fuerza, que su árbol les está pidiendo mucha fuerza. Fuerza femenina, fuerza patricia, fuerza masculina del adolescente. Bien, aquí como ves me he puesto al mismísimo Julio César, una escultura bien bonita, bien realista, qué maravilla de trabajo. Y Julio César fue realmente una figura histórica de peso fundamental para nuestra historia y para nuestra cultura. Nace en el año 100 a.C., en el mes de julio, ¿sí? Y pertenece a la familia Julia,
pero en aquel momento es una familia de alta nobleza, pero con escasos medios de fortuna. Es una personalidad arrolladora. Empieza su carrera política ya a los 18 años. Tiene problemas con el entonces dictador de Roma, que quiere que renuncie a su matrimonio para casarse con una hija suya, hasta donde yo sé. Y Julio César se niega. Entonces tiene que huir de Roma, porque el dictador Sila le quiere matar, porque se ha negado a hacer esto. Es un hombre interesante. Decirme que no, tú me vas a decir a mí con quién me tengo que casar yo. Entonces tiene que huir de Roma, le envían a Asia, pero salva la vida. Hay una anécdota que te quiero contar que es muy, muy reveladora de qué estamos hablando, de qué carácter estamos hablando. Estamos hablando de una persona que es apresada por un grupo de piratas y no solo no se arredra ante la posibilidad de morir si les reta, como hace Julio César, diciéndoles que pidan más dinero por su rescate, que es poco lo que están pidiendo. También les advirtió que en un futuro les crucificaría. Tras pagar los 50 talentos, unos 1.350 kilos de plata, quedó en libertad. Acto seguido, reclutó hombres y barcos, volvió, crucificó a sus captores y recuperó el dinero del rescate. Estamos hablando de una persona con una fuerza increíble. Llevó al imperio a lugares insospechados hasta entonces. De sus libros, que escribió mucho, se conserva La Guerra de las Galias. Fue un grandísimo orador, un grandísimo político. No me extraña, Julia, que seas una persona que se te dé bien la política. Se hizo amante de Cleopatra, con la que tuvo un hijo, por cierto. Tu árbol te está pidiendo una fuerza casi sobrehumana. Y de hecho, como te decía antes, Octavio Augusto, su sobrino nieto, lo que va a hacer es encargar la escritura de este poema de la Eneida para filiar directamente a Julio César con la diosa Venus y con este antiguo príncipe troyano. Julia, te recomiendo muchísimo que leas la vida de Julio César. Es muy interesante. De sus obras han quedado pocas. Parece ser que escribió tratados de astronomía. Escribió de un montón de cosas, pero nos ha quedado su Guerra de las Galias. Y aquí te voy a confesar algo que a mí me sucedió en mi adolescencia, cuando yo estudiaba. Yo estudié historia medieval. Y recuerdo estar estudiando en la carrera la asignatura de Historia Antigua y leer la Guerra de las Galias y sentirme sobrepasada por todo lo que había podido conseguir hacer este hombre a edad tan joven. Es un hombre hiperactivo, siempre está haciendo algo, siempre, no, pone nervioso, a mí me pondría nervioso, ¿verdad? O sea, a mí me gusta a veces no hacer nada. Nada, ¿sí? Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, no estoy haciendo nada. Entonces es un hombre, como te digo, que puede resultar, a mí como adolescente me resultó insuperable y era imposible abarcar tanto. Es lo que te pide tu árbol. Si llevas tu nombre en honor a Julio César, que abarques mucho, que seas todopoderoso, todopoderosa. Esto es un gran trabajo que... Lo que me viene lo primero es que si tú no consigues establecer convertirte en esta fuerza de la naturaleza, lo que te va a suceder es que vas a entrar en la desvalorización. Y esto puede ser un tema recurrente de todos los Julios y las Julias. Entonces, como ves, es como que después de Julio César, todos los Julios son poco, de alguna manera, ¿no? Es una figura tan ensombrece todo. Y es más, después de Eneas, después de ser hijo de la divinidad, es como que todo se ensombrece. Bueno, habría que decir muchísimas más cosas. En este análisis me he quedado corta, pero duraría esto 2 horas y media. Y creo que te he dado los puntos principales de análisis de tu nombre, Julio, Julia. Bellísimo nombre, muy, muy bonito nombre, muy fuerte, muy interesante. Espero que te haya sido de utilidad
y nos vemos en el siguiente nombre. Suscríbete, comparte, bien, todas estas cosas para que yo pueda seguir trayendo un poquito de luz a cada una de las personas que se buscan a sí mismas en el algoritmo de YouTube. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.